Y aquí estamos listos para continuar en nuestro taller de periodismo científico, Salud Global y Comunicación 2021. Esta es nuestra tercera conferencia en esta mañana, titulada Lo que la pandemia nos dejó, a cargo del doctor Pedro José Peñalosa. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y además coordinador de este libro tan importante que ha dado pauta, como ya lo mencionó en el inicio el doctor Contreras, a esta conferencia magistral. Este libro que ya está a la venta y que pues los invito como un referente fundamental en este momento a que puedan leer y que puedan pues adquirir, es el libro de Lo que la pandemia nos dejó. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2, es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, maestro en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, licenciado en Economía y licenciado en Derecho, especialista en menores infractores y derechos humanos, autor y coautor de una treintena de libros, conferencista y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la criminología social, la desigualdad social, la exclusión social, la concentración del ingreso, el Estado y políticas públicas, violencias juveniles, prisiones y derechos humanos. Es profesor también de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Sociología General y Jurídica y Criminología y Políticas Públicas. Asimismo, es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la maestría de Criminología y Política Criminal con las asignaturas de Teoría Política y Teoría del Estado y Concentración del Ingreso y Desigualdad Social. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Pedro José Peñalosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues es un placer estar con ustedes, estimado doctor Enrique Bustamante. Aprecio mucho la invitación. Saludo a los directores de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Medicina y, por supuesto, al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a todos los que nos están sintonizando, a todos aquellos que están interesados en un abordaje del tema que hoy nos ocupa. Quiero contarles que este libro, al que ya hizo referencia mi estimado doctor Bustamante, se llama Lo que la pandemia nos dejó, editado por Porrúa. Este libro, que impulsamos desde la Facultad de Derecho, permítanme decirles cuál es el sentido y el objetivo de él. Nosotros estamos convencidos que ningún fenómeno social puede abordarse unívocamente o desde una sola disciplina. Por eso el libro se llama Lo que la pandemia nos dejó, 13 abordajes multidisciplinarios. Estamos convencidos que en este caso la pandemia solo podrá ser entendida y solamente podrá ser abordada si logramos que desde distintas disciplinas pudiéramos entender qué es lo que nos dejó. Y cuando digo qué nos dejó, hasta ahora, por supuesto, porque la pandemia no ha terminado y creo que todavía nos acompañará por un buen tiempo. Es más, nuestra hipótesis, por los estudios que hemos observado, es que vendrán otros coronavirus. Los coronavirus tienen distintas expresiones y distintas manifestaciones que favorecen su reproducción. De tal manera que no quiero ser pesimista, simplemente quiero ser realista y comentarles que nuestro abordaje multidisciplinario advierte algunas de las asignaturas que están pendientes de resolver en esta pandemia y que se acrecentaron. Primero, ¿qué es lo que se observa después de este ciclo de pandemia, permítanme decirles, o de este corte de caja de la pandemia? Primero, que se exhibió con toda nitidez y brutalidad la desigualdad, la pobreza, la crisis ecológica. Esas tres vertientes son las que nos acompañan en este contexto analítico y que me parece que no hay que perder de vista, porque es obvio que lo que vivimos ahora como efecto de la pandemia y en el contexto de la pandemia fueron varios rubros. ¿Cuáles son los que a nuestro juicio están presentes? Primero,
en relación a cómo se comportaron algunos fenómenos que están circunscritos a nuestro país y obviamente en el mundo. El primero es el caso de la delincuencia organizada. Muchos se preguntarán qué pasó con el comportamiento de la delincuencia ante este llamado de quédate en casa y que bajó la participación de las personas en el tránsito de las calles y de las ciudades. Bueno, nuestro análisis que hemos hecho aquí con los especialistas nos indica que de marzo a abril hubo una contracción de la criminalidad. No quiere decir que se haya detenido, sino una pequeña contracción, adecuación, porque recuerden ustedes que si hablamos de un delito de narcotráfico, el narcotráfico se da en movimiento y con personas activas. Pero los indicadores nos dicen que a partir de mayo, la delincuencia organizada volvió a retomar su dinámica, sus territorios y el tráfico de su mercancía, especialmente el narcotráfico. Y esto es muy importante porque el narcotráfico es uno de los elementos de la delincuencia organizada que es muy activo y que es muy rentable para los cárteles mexicanos. De tal manera que en el caso de la delincuencia organizada observamos esto. Otro elemento que está en el libro y que es parte de nuestro análisis y que queremos compartir con ustedes es lo que pasó con las mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres? Es muy importante decirlo porque se ha dicho y se ha repetido que las mujeres sufrieron violencia. Claro que sufrieron violencia exacerbada, que nos muestra que el caso de las mujeres en casa reprodujo nuestra vieja tradición, a veces oculta y a veces expuesta, del machismo y la visión patriarcal de la relación entre hombre y mujer, puesto que los datos que tenemos nosotros y que nos muestran nuestros estudios es que resulta que el número de mujeres que denunciaron y que presentaron alguna querella en torno a su situación fue la siguiente. Fíjense ustedes, en el primer trimestre ya teníamos el caso de que 76.8% de las mujeres que denunciaron habían sufrido violencia en su casa por parte de su pareja. Esto, permítanme abrir un paréntesis de buscar alguna explicación más allá de la estadística, que la estadística, por supuesto, es un elemento clave para nuestro análisis. A ver, las mujeres fueron las primeras que sufrieron el desempleo en la pandemia. Esto no hay que perderlo de vista para nuestro análisis. Resulta que se feminizó el desempleo. De 1.6 millones de personas que salieron de la fuerza laboral, el 84% fueron mujeres. Esto es brutal. ¿Qué pasa con ese 84% de 1.6 millones de mujeres? Tienen dos caminos: regresar a casa, coparticipar en el cuidado de los niños y lo otro, el indicador grave, en convivir con la pareja en condiciones de alta vulnerabilidad, como ya expliqué en la tasa de delitos. Pero estas mujeres sufrieron triple opresión. Primero en el hogar, después en el mundo laboral y después en el trato con las autoridades. Tenemos datos de que una gran cantidad de personas que iban a presentar su denuncia eran repelidas o subestimadas por las autoridades respectivas de las fiscalías, diciéndole vuelva a su casa porque esto no va a proceder, etcétera, etcétera. Entonces, esta triple opresión dio como resultado que tengamos un cóctel de elementos que nos permiten afirmar que el fenómeno de la agresión y de la violencia y de los feminicidios contra las mujeres se expandió con la pandemia. Y ahora que tenemos en esta fase, hemos encontrado que tenemos un aumento de los feminicidios, es decir, del delito de matar a una persona por ser mujer. En este caso, 10 mujeres diario, casi 11, son asesinadas diariamente.
Entonces, repito para que todos tengamos la misma película. En la pandemia, las mujeres fueron objeto de violencia en el hogar por explicaciones diversas. Sé que hay, que no quiero profundizar mucho para no distraer unos minutos, aunque valdría decir, puntualizar lo que ya adelanté. El tema del machismo, el tema de la relación de pareja, pero hay algo que nos dicen a las compañeras mujeres que sucedió, que emergió la incapacidad de diálogo de la pareja. La pareja estaba acostumbrada a conversar efímeramente, momentáneamente, y cada quien hacía sus actividades, pero cuando se trata de convivir horas, ahí explota la crisis de las parejas. Pero este es un asunto que veremos en otro momento. El otro elemento que está presente en este estudio que hicimos, multidisciplinario, es que la educación, en un artículo que hizo el doctor Raúl Contreras, director de la facultad, demostró también lo que he mencionado al principio, la desigualdad y la exclusión. El acceso a los servicios tecnológicos, ni siquiera tener una computadora, etcétera, etcétera, emergió aquí. La universidad ayudó en muchos casos a algunos adolescentes, a algunos jóvenes, con algunos aparatos para que suplieran este déficit. Nunca es suficiente para una población tan grande como la universidad, pero presentó esto. Pero hay un elemento que hay que rescatar en la educación. ¿Dónde hizo más daño este retraimiento a las casas, el abandono de las escuelas? En los segmentos de niños de la primaria y algunos casos de la secundaria. ¿Por qué? Porque está comprobado que los niños y las niñas aprenden socializando. Y esto no se requiere mucho profundizar. De eso hay mucha literatura. Estos niños que aprenden socializando, aprenden con sus amigos en la escuela, en el contacto con ellos en el mundo colectivo, hoy no lo pudieron hacer y se redujeron. Esto todavía no medimos el daño que ha provocado esto en el ámbito de la vida cotidiana de los niños. Aún no lo podemos medir. Ya se anuncia que va a haber regreso a las escuelas, universidades. Yo tengo una postura escéptica, me parece que no podemos aventurarnos a regresar a las escuelas sin condiciones adecuadas, no solo de tener instalaciones higiénicas, eso no, eso está bien, pero se les olvida que hay factores exógenos, por ejemplo, el transporte público. En la universidad, por ejemplo, el 95%, si no es que más, de los alumnos y del personal se traslada en transporte público. Ese transporte público es un transporte donde está saturado de personas y eso no garantiza que esas personas no estén contagiadas. Máxime con los niveles tan bajos que tenemos ahora de vacunación. De tal manera que me parece que lo que habría que rescatar en el campo educativo es que tenemos problemas que aún no tenemos síntesis, es decir, ¿qué pasó con los niños? Estos niños que van a regresar potencialmente el 7 de junio, ¿qué pasó con su convivencia? ¿Cómo se van a adaptar? ¿Cómo van a darle educación a estos niños? ¿O qué? Vamos a empezar diciendo, bueno, continuamos en la página 15. No se puede. Aún hay cosas más profundas que hay que analizar en este caso de los niños de primaria y algunos segmentos de secundaria. Otro elemento que nos dejó la pandemia es el tema del comportamiento cultural. Esto es muy importante y que lo trata un especialista en el libro. La cultura sufrió un frenón impresionante. Es decir, no hablo de la cultura en abstracto, hablo de los museos, de las bibliotecas, de cualquier actividad cultural, teatro, cine, etc., se cerró. ¿Qué implica este cierre? Implica ni más ni menos que estamos en presencia de la cercenación de una actividad básica en el ser humano. Y esto, por supuesto, forma parte de este cóctel que les estoy mencionando. ¿Sí? Encierro, violencia, falta de educación, etcétera. Y le metemos un elemento nuevo a este cóctel, que es la cultura. Bueno, es un cóctel terriblemente frustrante y traumático.
Y en el caso de la cultura, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que es un componente básico para que las personas puedan ver el mundo de otra manera. Nuestro texto también plantea la necesidad de una nueva política económica del gobierno. Aquí permítanme decir, hay dos aportes importantísimos de nuestros especialistas de la Facultad de Economía y de la ENEP Acatlán, en donde nos dicen con toda claridad que la política económica del gobierno no puede ceñirse solo a responder a los reflejos primarios que implica la pandemia, sino que implica un cambio estructural en cómo concebimos a la economía. Ejemplo, ¿qué no hicimos para que 1 millón de empresas, como los informes de INEGI, fracasaran o quebraran? ¿Por qué no hicimos algo para que ese 1 millón de empresas no tuviera ese destino? Con su efecto multiplicador de los empleos, de las familias, a la calle, etcétera. ¿Qué es lo que nos faltó? Pues ayudar a esas empresas. Hubo una propuesta que desgraciadamente el Congreso de la Unión no aceptó de lograr un salario, se llamaba un salario de compensación para todos los desempleados, que realmente representaba muy poco para el presupuesto general, el presupuesto de la Federación. No se quiso modificar ello. Pero, ojo, veamos hacia adelante. ¿Qué tenemos hoy en términos de la economía? Seguimos en decrecimiento, ¿sí? Estoy hablando de la pandemia, pero ya veníamos en una economía en decrecimiento del PIB. Por lo tanto, veníamos del decrecimiento, viene la pandemia, no aplicamos políticas focalizadas a las pequeñas y medianas empresas, y estas pequeñas y medianas empresas tuvieron una respuesta, permítanme decirlo, neoliberal, es decir, arréglense como puedan. Entonces, lo que nos dicen los especialistas en el libro es que necesitamos una nueva política económica que nos permita replantear las relaciones de la economía y los segmentos vulnerables, porque como yo empecé diciendo, lo que emergió en esta pandemia fue la desigualdad y la pobreza. Más adelante explicaré algunos datos terribles que muestran estos contrastes, estas brechas entre los deciles. Por lo tanto, economía, fíjense de lo que estamos reflexionando. Economía, cultura, educación, mujeres, delincuencia organizada, etcétera. Todos estos elementos nosotros los hemos visto desde una mirada multidisciplinaria y multifocal que nos permitan ver a la pandemia de otra manera. Y luego, desde la salud. A ver, nosotros insistimos, estamos convencidos de ello, que el fenómeno de la pandemia no pudo ni debió verse solo desde el Consejo de Salubridad, como ningún otro fenómeno. ¿Dónde están las áreas sociales que no se reunieron para enfrentar el problema? ¿Dónde están las áreas culturales para que se reunieran y dieran respuestas transdisciplinarias? ¿No? Bueno, el ejemplo macro es la Organización Mundial de la Salud. Se reunió, quien daba respuestas al fenómeno sanitario era la Organización Mundial de la Salud, lo cual está muy bien, pues es su área. Pero ¿dónde están las demás áreas sociales, económicas, culturales del mundo que se reunieran para enfrentar el fenómeno desde miradas múltiples? En México lo vimos. Los voceros encargados de ello eran de salud. Perdónenme. Alguien va a decir, bueno, pues es un tema de salud. No, es un tema multidisciplinario. Es un tema que toca la salud, por supuesto, pero que toca la vida cotidiana de las personas. Ya les dije, el empleo, el desempleo, la brutalidad contra las mujeres, el problema educativo. Es decir, estimados colegas, lo que estamos observando en este corte de caja que hemos hecho es que hubo un gran déficit de políticas públicas que atendieran más allá de lo inmediato con una visión que nos permitiera ver otras disciplinas. Al mismo tiempo, en nuestro texto explicamos y detallamos la necesidad de ver el mundo de la criminología como un fenómeno que atiende el origen del delito.
Como ustedes saben, y si no lo saben, lo subrayo, el derecho penal actúa ex post, una vez que se cometió el delito, y la criminología actúa antes, ex ante, de que se comete el delito. Es decir, la pregunta es, ¿dónde están las políticas de prevención social para atacar el origen del delito? Y no confundamos política social con políticas de prevención social, porque las políticas de prevención deben ser focalizadas. No hacer disparos de ráfaga, sino hacer políticas públicas focalizadas que nos permitan observar fenómenos específicos, grupos de edad, zonas de riesgo, nivel educativo, etcétera, etcétera. Son los golpes que tenemos que dar desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces, el abordaje que se da también en el texto de la criminología nos indica que requerimos salir de la esfera o de las fronteras de la reacción y entrar a las políticas de prevención, que se observa tanto en delincuencia organizada como en criminología, en los textos que acompañan en nuestra obra, que tuvo también una gran falta. Y, por otro lado, observamos algo más. Un talentoso profesor de la Facultad de Derecho, que desgraciadamente no está entre nosotros ya, Carlos Daza, preguntó algo en su texto. ¿Se puede construir una reacción penal en contra de las autoridades que no tomaron las medidas adecuadas para atender a las víctimas que murieron? Es una pregunta que dejó en su artículo y que yo quiero ponerle punto y seguido. Claro que se debería hacer, porque ya estamos en presencia de negligencia. Pero además los elementos que tenemos a la vista, dados también por la Universidad Nacional, es de que la mayoría de las personas que murieron no tenían más allá de la primaria. Es decir, que también ahí localizamos un elemento muy importante de falta de seguimiento y atención a ese segmento vulnerable que, acompañado de ignorancia y falta de oportunidades, falta de seguimiento. Y creo que esto que decía el director de la Facultad de Medicina en la mañana, de que se construyó un miedo a no ir a los hospitales, esto no es ficción, es muy importante, porque los datos que tenemos es que un gran número de personas que fallecieron, de los 250 y tantos mil que hoy tenemos, murieron en hospitales. Entonces se convirtió el hospital en sinónimo de lugar donde se muere y donde se rescata. Esto está presente. Por supuesto, no quiero plantear una visión unívoca ni determinista. También salvaron a muchas personas. Entonces, creo que este elemento que nos planteó el doctor Carlos Daza está pendiente y es un tema que podríamos hacer una mesa específica. Por otro lado, y finalmente, no sé cuánto tengo de tiempo, no me di el tiempo, si alguien me puede decir. Todavía 5 minutos, doctor. Bueno, me permite los 5 minutos cerrar. Miren, ¿cuál es el saldo que tenemos con lo que yo empecé diciendo en materia de desigualdad y pobreza? Es terrible. Miren, todo esto que les estoy diciendo está en el libro, ojalá lo puedan adquirir. Esto que estoy diciendo es una puntualización apretada de lo que contiene el libro, pero ahí vienen cifras, datos, documentos que dicen eso. Pero quiero cerrar con algo que me parece que dibuja de cuerpo entero en dónde estamos. 2 elementos que nos estallan en la cara. Primero, fíjense ustedes lo que pasó. 13 empresarios mexicanos duplicaron su ganancia, llegando a 136 mil millones de dólares en el mismo lapso en que se perdieron miles y miles de empleos. Véanse el contraste. Mientras 13 los hombres más ricos de este país aumentaron sus ganancias en 136.300 millones de dólares, la pobreza se disparó. Esta cifra representa el 10.96% del Producto Interno Bruto, lo que estas personas se apropiaron, pero no solo a nivel mexicano, sino a nivel América Latina, también creció la riqueza de este grupo minoritario. Qué ironía, que frente a que dibuja el mundo en el que vivimos, que frente a la desgracia de millones,
estas minorías opulentas y privilegiadas aumentan sus ganancias. Y el otro elemento con el que quiero cerrar es lo siguiente. Alguien preguntará, ¿esto que vivimos, esta pesadilla que vivimos, se reproducirá? Y la respuesta es, puede ser. ¿Por qué? Porque una explicación que ha dado el Banco Mundial y diversos organismos es que el fenómeno de la crisis ecológica, del cambio climático, es un tema que no se ha tratado adecuadamente. Miren ustedes, mientras nosotros estamos aquí conversando, los ríos, la fauna, la flora del mundo se está destruyendo. ¿Y qué efecto tiene esto? Pues terrible, porque se modifica la movilidad de la fauna, la alimentación, etcétera, etcétera. Y este es un tema que insisto, el Banco Mundial lo ha planteado, recientemente ha insistido en la necesidad de discutir el tema, pero no hay interés de que se discuta por una razón, porque quienes son los beneficiarios de esta destrucción del sistema, pues son esa minoría a la que me he referido, que es una minoría que, igual que en México, en América Latina, también se apropió de recursos multimillonarios. En conclusión, estimados colegas, ¿tenemos salidas? Sí. Yo no soy pesimista, nunca lo he sido, no lo voy a hacer ahora. Sí tenemos salidas, pero tenemos que cambiar los paradigmas. No podemos decir, se acabó la pandemia y volvamos a, entre comillas, a la normalidad. No habrá una nueva normalidad. Volveremos al paradigma dominante que ha sido destruir el planeta, concentración del ingreso, ausencia de políticas de salud, trato desigual para los mexicanos y en general para los latinoamericanos y en general para los pobres, ausencia de una visión de largo aliento y respuestas de aspirina en lugar de respuestas profundas al fenómeno de la exclusión y la desigualdad. Con eso termino mis reflexiones y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Espero haya logrado transmitir lo que yo deseo. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctor Pedro Peñalosa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y además académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues quiero comentarte que hay una cantidad importante de pues felicitaciones por este ejercicio editorial que tú encabezaste, que aunque pues no es del conocimiento de nuestros colegas, pues indica una interesantísima lectura. Y bueno, pues un primer tema es, ¿el libro está a la venta? ¿En qué lugares? Y si hay libro digital. Sí, basta poner porrua.com, okay, con eso, y está en digital y está en físico. Muy bien. Doctor, hay una cantidad importante de reacciones frente a todo esto que has comentado. Por supuesto, tiene que ver con el encierro, toda esta cuestión de la violencia pues, femenina o pues todo lo que se ha suscitado en contra de las mujeres y que muy puntualmente expusiste. Por supuesto, el tema de la educación, el comportamiento dentro de pues, esta fórmula compleja que vivimos a partir de la pandemia. Y bueno, muchas de las preguntas o muchos de los comentarios apuntan a que nos ayudes a hacer una reflexión sobre lo que tendría que haber hecho o que debe de hacer una Comisión Nacional de Derechos Humanos o instancias encargadas de este tipo de temas. Tú eres un experto en eso, nos gustaría oír tu reflexión, doctor. Sí, yo creo que, aprecio mucho la pregunta, yo creo que hay un elemento que qué bueno que se dice, que faltó en este contexto de la pandemia. Atender institucionalmente a los vulnerables. La pregunta es, ¿quién atendió a los vulnerables? ¿Qué instancia del Estado? Nadie. Es decir, se reaccionó como se reaccionó con las empresas, las pequeñas empresas y las medianas. Arréglense como puedan. Y entonces tenemos un contraste de vida, ¿no? Un pobre que tiene el virus va y se atiende donde puede y se muere en su casa o hace filas en las instituciones públicas. Y una persona que tiene altos recursos o que tiene seguros de gastos médicos se atiende de manera distinta. Este es el ejemplo de la desigualdad, que nos estalló en la cara, decía yo, porque nadie atiende eso. Yo pregunto,
con toda sinceridad y con toda franqueza, mi querido Enrique, que alguien nos dijera quién atendió, y mi respuesta es nadie. Fue la selva. Vean ustedes, por favor, deténganse unos segundos. ¿Quién atendía? La gente, vimos toneladas de comerciales y de reportes en televisión de cómo una persona estaba fuera de un hospital y no le daban atención y no tenía para trasladarse y una ambulancia la dejaba en la esquina. ¿Por qué? Porque en México no hay una red de protección social. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. No hay una red de protección social. Nadie atiende a las mujeres golpeadas, aunque existan formalmente instituciones, es decir, sí, formalmente, pero nadie atendió en la pandemia a estas familias que se fracturaron por la pandemia. El Seguro Social inventó de que iba a indemnizar a aquellas familias que perdieron a una persona, creo que con 12,000 pesos. No se trata de caridad, se trata de que a esas personas que perdieron a la cabeza del hogar, lo que tendría que haber hecho el Estado es darles empleo. La única forma de tener movilidad social, y está comprobado, es tener empleo. No hay otra forma de tener movilidad social más que el empleo. Lo demás son caridad o aspirinas para cáncer. Y en ese sentido, la respuesta es muy concreta y no quiero abusar del tiempo. Mientras no hay una red social de protección de los vulnerables, no tenemos ninguna posibilidad de decir que México es un país con equidad y con cohesión social. Doctor, pues también te hacen una reflexión acerca de que las fake news fueron pues un problema importante a lo largo de este tiempo. Todas estas informaciones falsas que corrieron, pues tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, en espacios digitales. Pero te preguntan desde tu experiencia jurídica, desde tu experiencia legal, ¿cómo consideras las contradicciones? Y ponen aquí incontables, y me lo subrayan, frases contradictorias que se dan a partir del vocero oficial de la Federación en el entorno de la pandemia, esta concentración de información que tú decías, en donde solamente no es solamente un sector, sino una sola persona que hablaba de esto, y te preguntan, pues, tus observaciones acerca de las incontables contradicciones del doctor Hugo López-Gatell, que si esto no dañó de manera importante en este proceso que vivimos de la pandemia, doctor. Sí, mira, y te lo digo con todas sus letras. ¿Qué es lo que tuvimos en materia de comunicación? Tuvimos frente a nosotros a un muchacho que le gustaban los reflectores, pero no tuvimos instituciones que dieran respuestas. Es decir, no tuvimos unas instituciones colectivas que dijeran, aquí está. ¿Por qué la Universidad Nacional no fue tomada en cuenta debidamente? ¿Por qué el Politécnico no? ¿Por qué instituciones tan prestigiadas como las universidades no pudieron hacer eso? No. Un día en la tarde o en la mañana, una persona, un hombre, responde a una pregunta de un periodista de manera ocurrente. Irresponsablemente, porque esta respuesta que da tiene un efecto multiplicador en la conciencia de las personas y en la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos ponemos o no la mascarilla? Y él decía, no es necesario. Y el presidente no se ponía mascarilla. ¿Cuál era el mensaje a la gente? ¿Por qué me voy a poner mascarilla si el responsable de salud dice que no y el presidente no lo usa? Es decir, estamos en presencia de una serie de mensajes que, más allá de las falsas noticias, eran provenientes de las más altas autoridades del país. No puedes decirle a las personas, usen una estampita para protegerse de la pandemia y al mismo tiempo decirle que ya se va a acabar la pandemia. Lo decía el presidente de la República, no lo decía un ocurrente que se metió a Facebook a desahogarse, lo decía el presidente de la República. Y entonces esto, acumulado en el balance que estamos haciendo, nos dice que estamos en presencia de una suma de ocurrencias que tuvieron gran efecto dañino en las personas. No tengo la cifra, sería difícil tenerla. ¿Cuántas personas que siguiendo el mensaje del presidente y de este muchacho que le gustan los reflectores, no usó la mascarilla, ¿sí? ¿Cuántos murieron? No, preguntémonos eso. Es un ejercicio estadístico que tenemos que hacer. Pero aquí entra lo que dijo Carlos Daza en su artículo.
Decía Carlos Daza, que desgraciadamente no está entre nosotros, decía Carlos Daza, ¿y por qué no hay responsabilidad penal en esos funcionarios? Claro. Yo digo que hay que explorar ese camino. Claro. Doctor Peñalosa, pues hay una cantidad importante de felicitaciones por tu abierta y transparente conferencia. Muchos aplauden tu iniciativa de crear este consejo transdisciplinario que le permitiera a un país como México, y seguramente está sucediendo acciones similares en algunos países hermanos de Latinoamérica, donde se ha concentrado la información y toda esta pues circunstancia tan grave, tan solo en términos de salud. Así que pues también algunos colegas de otros países te hacen ver que México no tiene la exclusiva de la concentración de la información en términos de salud, pero que pues este consejo que ahora tú justificas por qué tendría que tener otras visiones en áreas sociales mucho más amplias es tan importante. Por último, pues de verdad yo quiero reconocer, agradecerte este ejercicio tan importante, lo que la pandemia nos dejó, esta obra que finalmente debemos de repasar, que debemos de estudiar y que nos está dando parámetros de reflexión tan importantes en un momento como el que vive México y el mundo. Así que a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, doctor Pedro José Peñalosa, te queremos agradecer mucho tu participación esta mañana en nuestro taller de periodismo científico. Muchas gracias, estimado Enrique, y quiero subrayar, no soy pesimista, soy una persona, un optimista con información, de tal manera que sí tenemos salidas. No quiero que se queden con el sabor de que sí tenemos salida. Insisto en la formación de este consejo transdisciplinario. Como científicos sociales tenemos que hacerlo. No hay ninguna posibilidad de enfrentar ningún fenómeno social desde una sola disciplina. Nada. Por eso pues ahí nos queda ese mensaje tan importante y que seguramente puede ser una buena nota para nuestros colegas periodistas en torno a todo lo que nos has dicho, que por supuesto ha sido muy valioso. Muchísimas gracias, doctor, por tu participación. Y ahora pues vamos a escuchar a Julieta Buendía una vez más con su testimonio y sus recomendaciones que comparte con todos nosotros. También pues la participación de Lisbeth Castillo Yáñez, e inmediatamente después estamos listos para nuestra cuarta conferencia de esta mañana. Adelante, por favor. Emprender o hablar de creación de empresas siempre nos genera un poquitito de estrés, ¿cierto? Claro que sí. Crear un producto o un servicio que acerques a un público meta simplemente es un reto. En el caso del periodismo digital es exactamente lo mismo. Creamos información o espacios con contenido que acercamos a un público que consume todos los días y de manera muy constante y debe de sentirse satisfecho. No solamente conlleva conocimiento, labor en equipo, también requiere motivación, ánimo, ganas, y en ocasiones esta se empieza a perder. Seguramente te has fijado que tus números descienden, que tus visitas ya no son las mismas que antes y te preguntas por qué. Yo te lo puedo explicar. De pronto, diseñar contenido delante de un computador por horas y horas es una labor exhaustiva que llega a ser verdaderamente agotadora. ¿Qué te propongo? Lo siguiente, tómate tú, tus creadores, tus compañeros, un espacio, pero un espacio verdaderamente de recreación, un espacio al que le permitas a tu cuerpo no solamente moverse, sino a tu mente despejarse. Y mi sugerencia es, no pases de una pantalla a otra, es decir, no termines en una computadora para ir a jugar un videojuego, por ejemplo, o enterarte de tus redes sociales en tu celular. No, te voy a platicar algo. Hace algún tiempo, unos compañeros publicistas me compartían que su empresa había diseñado un cuarto de juegos, no de videojuegos, de juegos específicamente para estos espacios en los que hay patinetas, pelotas, patines, de todo tipo de recreación, pero que implica movimiento. A ellos les resultaba bastante bien tomar estos pequeños breaks e irse a despejar móvilmente y también intelectualmente. Yo estoy segura que si lo aplicas te va a resultar muy muy cómodo. Otro consejo que te doy es, antes de que te vayas a dormir y esas ideas no te permitan irte cómodo a descansar, anótalas en una libreta. ¿Sabes qué va a pasar? Al día siguiente te vas a levantar y ya tienes material con que trabajar, y en lugar de estar dando vueltas y vueltas en una cama pensando qué dejé pendiente, qué más no se me está ocurriendo, ya lo tienes plasmado. Estoy completamente segura que si administras descanso con trabajo,
el rendimiento en tu trabajo, en tu contenido y en tu medio comenzará a rendir los frutos necesarios. Muchas gracias. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de explicar su entorno, fenómenos naturales, así como enfrentar miedos. Por fortuna, con el paso del tiempo, la forma de pensar del Homo sapiens sapiens ha cambiado y se han encontrado algunas respuestas a preguntas y dudas, por lo que en este siglo XXI se habla de ciencia moderna, la cual, según el doctor Marcelino Cereijido, no es más que una manera muy particular de enfrentar la realidad, lo que a título personal me parece que nos permite resaltar la importancia de comunicólogos y periodistas en el día a día de la estructura social. Hola, soy Lisbeth Castillo Yáñez, comunicóloga y miembro de la segunda generación de maestría en comunicación con especialidad en periodismo científico, gracias al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, que con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México nos está permitiendo florecer en esta rama del periodismo especializado. Al respecto, he de mencionar que las aportaciones de estos talleres desde hace años, con participación de expertos, académicos y alumnos, nos han abierto puertas de capacitación, actualización y adquisición de experiencia, además de concientizarnos sobre la importancia de la información científica en un mundo con constantes cambios acelerados. Así, se subraya la necesidad del periodismo especializado, al cual ha sido posible acercarnos a través de estos talleres, fomentando el rigor, la contextualización de información y la creatividad. Gracias por haber aportado estos talleres por años y ojalá sigan siendo muchos más con el imparable paso del tiempo, ya que en este mundo en transición el periodismo científico tiene auge, con una estructura social que demanda información científica, un periodismo especializado que se realice en tiempo real. Así que sigamos adelante, sigamos participando en estos talleres de periodismo científico.